La balada de Warhammer 40.000. Nacimiento, auge, declive y resurgimiento. For the Emperor! Death to the false Emperor! War! Esas son las tres frases más distintivas dentro del universo de Warhammer 40.000, que pertenecen respectivamente al Imperio, al Caos y a los Orcos. Sin embargo, Warhammer es mucho más que eso, o eso dicen, y por eso estamos aquí. Es en este contexto de recuento que el Templo de Hermópolis ha decidido traerles la siguiente tertulia, para discutir con amenidad entre colegas sobre este tema. Bienvenidos amigos a otra tertulia del Templo de Hermópolis. Soy yo, Diehuti el Escriba, su presentador, y tengo conmigo un invitado muy especial. Señor, si tiene bien a usted presentarse. Hola, muy buenas. Habla Miguel, o el hombre viejo. Estoy aquí en la tertulia para, hablar un poco de qué es lo que vamos a hablar hoy. Pues vamos a contar la balada de Warhammer 40.000, ¿no? Así pronto y dicho, el auge, la caída, sus vicisitudes. El imperio de Warhammer 40.000. En Qué efecto. mejor forma de entrar. Imagi- Pues bien, Claro que sí. Bueno, ya puso usted las bases de este programa. Es un imperio y como todo imperio sabemos que tiene sus momentos dorados, sus momentos tétricos y sus momentos que no tienen sentido. Así que creo que podemos establecer esta tertulia en 5 grandes preguntas que vamos a ir contestando a lo largo del programa, que serían: ¿qué diferencia Warhammer 40.000 de otros universos de ciencia ficción? ¿Cómo era Warhammer 40.000 al nacer? ¿Cuál ha sido el punto más bajo de Warhammer 40.000, ya sea en ventas o en cuestión narrativa? ¿Cuál ha sido el punto más alto de Warhammer 40.000 con los mismos parámetros? Y la pregunta mágica, la pregunta, dígase pronto y mal en lenguaje cristiano salvaje, la pregunta choncha: ¿qué futuro le depara a Warhammer 40.000? Entonces, Master Miguel, el hombre viejo, la sabiduría del antiguo, ¿qué diferencia Warhammer 40.000 de otras franquicias? Porque he visto mucho que llegan fans de otras franquicias que dicen, no, es que Warhammer es malo, o los fans de Warhammer dicen Warhammer es lo mejor. Yo no creo como tal ni una ni otra versión, porque todo en esta vida tiene lo bueno y lo malo, pero creo que Warhammer debe tener algo distintivo, ¿no? Warhammer 40.000 tiene algo distintivo. Es de ahí la raíz de todo. Supuestamente, podemos rastrear las peculiaridades de Warhammer 40.000 en el universo de Dune. Y si vamos más atrás, podemos rastrear las peculiaridades de Dune a una narrativa que traían estos sujetos, los creadores de Game Workshop, la creadora de la IP de Warhammer, a lo que era una IP anterior, que eran los Rogue Traders o los comerciantes independientes. En esa época antigua, estamos hablando de los años 70, años 65, Rogue Trader era una space opera, como las que estaban haciendo en esa época, como la que estábamos pudiendo ver con lo que eran literaturas que se acercaban a mirar al espacio y mirar las estrellas con la esperanza y el miedo que eso acarrea. Cuán magnífica podría ser la humanidad y cuán terrible podría ser. Qué cosas podrían estar esperando en el vacío y cuáles son las criaturas que podrían alimentarse de las estrellas. Warhammer 40.000 creo que se diferencia de otras IPs, de otros universos, por su antigüedad. Creo que la antigüedad de las cosas y su supervivencia a través de los años, de las reformas por lo que es la culturización pop, marcan una categoría. Por eso podemos entender de que las cosas del pasado pueden envejecer mejor. Estaban preparadas para envejecer mejor. Es un clásico, disculpe la desviación del tema, clásico. pero tiene sentido, uno estudiante de humanidades,
Porque en aquel tiempo no era una sociedad de que sustituyera sus productos cada mes, cada semana, a diferencia de hoy, porque hoy está el asunto de la globalización que facilita muchísimo el comercio y el intercambio. En aquel mundo Sí, bipolar, sí, en aquel mundo bipolar, todo lo que se hacía tenía que durar años, incluso décadas. O sea, incluso décadas. en el templo tenemos una lámpara japonesa de los años 70 que incluso en ese tiempo se decía que los japoneses eran malos y ya después cambiaría esa tendencia, pero incluso así. Y esa lámpara sigue funcionando a día de hoy. Es una prueba sobre cómo ha cambiado la mentalidad del consumo y de producción. Efectivamente. Aparte, el consumo ha cambiado demasiado. Actualmente Warhammer es una bestia completamente diferente a de lo que era antiguamente. Antiguamente Warhammer era un hobby extremadamente trabajoso, sigue siéndolo, pero lo era más antes. Antes era rebuscar en envíos de tierras extremadamente lejanas, en la otra punta del globo, tenías que buscar, tenías que traer, pedirle a marinos, uno tenía que vivir cerca de un puerto para vivir la experiencia de Warhammer 40.000, Y eso sí o te no iba bien. vivirla. Y eso es si tenías la capacidad de ahorro, el dinero, el tiempo necesario. Era mucho de investigar y de escuchar estos cuentos, estos mitos sobre un gran trono dorado en un mundo olvidado con un nombre cambiado donde han habido innumerables guerras, bárbaros, tecnófalos, donde han habido donde la humanidad ha perdido tecnología, donde se ha recuperado, donde hay eras tecnológicas olvidadas, donde hay eras del bronce. Warhammer 40.000 era una epopeya, era un montón de cosas conglomeradas y que daban la libertad de imaginación. Quizás eso es lo que hace más importante Warhammer, te da libertad para imaginar. Otros universos literarios, como Star Wars, por ejemplo, tienen todo bastante cerrado y cuando alguien comienza a toquetear una que otra cosa, todo se desarma o un Jedi puede teletransportar un planeta porque así lo quiere la fuerza. Sí. Incluso dejando de lado, en parte, aunque no se puede dejar de lado todo esto, los dos universos que se consideran a día de hoy base de la ciencia ficción, dígase la Fundación de Asimov y Dune de Frank Herbert, pese a que tenían su misterio, eran universos que tenían una serie de tendencias, reglas y estamentos bastante bien cimentados, que no podías quitárselos porque de lo contrario dejaba de ser esa propiedad intelectual. Y Exacto. con ese mismo, por ejemplo, yo sería a Dune quitarle la especia y a la Fundación de Asimov quitarle la psicohistoria. Si tú le quitas esos elementos a ambos universos, no son ese universo. Son estos universos. Y lo que yo he visto que es cierto con Warhammer 40.000 es que a pesar, también esto es cosa de la publicidad de Games Workshop, ¿no? Pero a pesar de que los marines espaciales son la bandera de Warhammer 40.000, hay muchas historias que suceden perfectamente sin marines espaciales en miles de años luz a la redonda, y no es broma. Exacto. Warhammer 40.000 llegó a ser tan vasto, al principio no lo era, al principio ni siquiera se usaban los marines espaciales. Aún me acuerdo de esos días cuando eran simplemente hombres en armaduras. Aún eran hombres en armaduras, eran comerciantes independientes, asesinos, cultos a la muerte, eran enanos espaciales, espaciales, orcos espaciales, Yo sigo lamentando. eran hombres peces espaciales. Jesús. Sí, 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 era un tiempo de lo más estrambótico. Ujú. Era un tiempo donde la verdad la identidad de cada raza y del juego en sí no estaba hecha. Porque era un Efectivamente. wargame, porque no era necesariamente una literatura, porque no era una historia que estaba dictada, sino de que tú podías escoger con qué te identificabas, con qué miniaturas te gustaban, con qué formas de jugar y de pintar te gustaran, podías hacer emblemas, escribir una historia más o menos asequible, Sí. podías ir armando lentamente, lentamente, y cuando fueron pasando los años,
pudiste haber agregado todo lo que fue soltando Game Workshop. Algo que dio libertad y conocimiento a todas las comunidades del mundo que trataban de unirse al hobby, porque así se llamó en ese tiempo el hobby, porque no era jugar a los soldaditos, era un hobby, porque uno diseñaba paisajes completos, Sí. uno desarmaba cosas, uno aprendía muchas habilidades para jugar, para divertirse, para diseñar, que es lo más importante que salió de Warhammer, para esculpir, para pintar. Sí. Era un tiempo muy diferente, creo que usted estará de acuerdo conmigo. No solo eso, lo que usted mencionó de los elfos, los enanos espaciales, que a día de hoy yo sigo lamentando que quitaran a los enanos espaciales, que a pesar de que los están queriendo resurgir, no es lo mismo. No es lo mismo, no es Efectivamente. lo mismo. Efectivamente. Quizás, Ujú. pero quizás sea para mejor. Con el paso del tiempo, Ojalá. yo que he vivido tantas épocas, me doy cuenta de que cuando las cosas se olvidan y se rescatan, la mentalidad de la ahora choca con el del antes y crea algo nuevo. Y ese algo nuevo generalmente siempre es bueno. Sí. De hecho, tuvimos una tertulia hace poco tiempo con una chica, una psicopedagoga, que justamente estábamos hablando de algo parecido, el recurso del volver a contar. Y esto lo ha visto mucho Age Workshop, ha tenido personajes o eventos o incluso facciones que deja en el tiempo, las deja y luego las retoma. Y en ocasiones hace cambios muy interesantes. ¿Sí? Ese Entonces, cambio es muy interesante. Game Workshop. Creo que es una de sus capacidades más elogiables que tiene esta compañía, y es la capacidad de reinventarse. sí. Bueno, luego está el asunto actual de los juegos móviles, pero no entremos en ese detalle todavía. Aún no debe correr la sangre. Aún no. Bueno, pero en pocas palabras. Creo que se nos está olvidando lo más importante, y es que, a diferencia de otros universos, claramente porque es un wargame, ¿no? Pero a diferencia, lo que pienso yo, la mayor diferencia entre Warhammer y otros universos es que su comunidad es la que ha marcado el desarrollo de Warhammer. Sí, sí, porque en Star Wars tenemos a gente que disfruta del universo. En Dune tenemos a ávidos lectores y grandes sabios. En lo que son todo lo que es nuestro querido autor de Yo Robot es Asimov. grandes Asimov, son grandes pensadores, grandes sociólogos, psicólogos que están dando vueltas por ahí. Warhammer es una comunidad y es un montón de comunidades que forman la sociedad de Warhammer. Efectivamente. Son literalmente pedacitos y pedacitos y pedacitos que van armando toda una cultura. Y esa cultura que se reinventa constantemente da origen a lo que es eso especial del universo de Warhammer. Porque la gente de Dune no se ha reinventado en el paso de los años. Siguen siendo Oye. los mismos. Sí. La gente de Star Wars solamente agregan nuevos acólitos. Sí. La gente de Asimov salen nuevas tesis de las nuevas tesis de las viejas tesis. Sí. No, bueno, no estamos aquí hablando de Dune, pero yo tengo cosilla por la adaptación que le van a hacer, pero bueno. Pero sí, estoy de acuerdo con usted en ese punto. Warhammer 40.000 es primordialmente su comunidad. Y creo que eso ha sido en los últimos tiempos, que no estamos aquí para hablar de ello, pero uno de los mayores, de las mayores peleas que ha habido, de que es la comunidad. Pero para resumir rápidamente esta pregunta y dejarle al público algo rapidito, ahí fresquito, ¿qué diferencia Warhammer 40.000 de otros universos de ciencia ficción? Es que se escribió por y para la comunidad. Incluso esto se ve en los autores. Warhammer 40.000 no tiene 1, 2, 3 autores, tiene por lo menos una decena de autores. Entonces no sé si En los usted... años Ujú. 90, cuando salió Black Library, comenzaron con 5 autores. Ujú. No hablemos de Draco todavía, tengo miedo. En 3 años tenían 10 autores.
Para los años 2005 tenían 15 autores. Para el año 2010 tenían 8 autores, porque pues, los años 2010 fueron horribles. Sí. Pero para los años 2015, 2018, 2019, ves cómo va repuntando, ves cómo van agregando autores. Y ahora mismo, tanto es así que Black Library es una editorial completa, donde trabajan ya no 100 personas, sino que estás hablando de un equipo de 2000 personas. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, si está de acuerdo usted conmigo con el juicio de que lo que diferencia Warhammer 40.000 de otras propiedades intelectuales es que ha sido un universo forjado por y para la comunidad. Sí, estoy completamente de acuerdo. Bien. Entonces, esta es una pregunta que usted sabrá responder mucho mejor que yo, porque lo mío es puramente conocimiento teórico, pero usted vivió ese momento. Usted vio cuando las estrellas nacían, cuando los mundos empezaban a nacer, es aquellas tormentas poderosas. ¿Cómo era Warhammer 40.000 al nacer? ¿Cómo era ese hobby? Era una cosa maravillosa. Era una cosa maravillosa y completamente estúpida. No tenía sentido. Era una copia de Warhammer Fantasy. Sí. Era el juego anterior de Rogue Trader con una copia del Imperio de la Humanidad 10.000 años en el futuro, plasmada sin espacio-tiempo temporal, pegada ahí. Y literalmente todo alrededor eran los elfos de Warhammer Fantasy, pero en el espacio, los orcos en el espacio, pero los orcos en Warhammer Fantasy igual están en el espacio, así que da igual. Los enanos estaban ahí y no estaban ahí. y tenían armaduras exterminadores de enanos. Está bien, supongo. Y el imperio. Sí. Y todo lo que es el imperio. Sí. Y en segunda edición llegaron los hombres pez, o comunistas, o como la gente joven le gusta decirle, los otakus de Warhammer 40.000. Ay, Jesús. Los Gundam. Y luego de eso llegaron los tiránidos, que a Game Workshop se la metieron bastante interesante con esto de que Blizzard les robó la IP bastante bien. Eso es un Esto tema sería otro costal, pero hay que mencionarlo. Sí. Así que, ¿cómo era el inicio? El inicio, la verdad, de Warhammer era extraño, porque como todos los puntos a favor, hay puntos en contra. Como todo estaba tan imaginativo y la comunidad estaba tan palpitante, todo nacía, florecía, se destruía, se apagaba, se contradecía. Siguen habiendo contradicciones incluso a día de hoy en la comunidad de Warhammer 40.000, porque hay tanto escrito y no todo está ordenado, y hay tantas líneas temporales que van con relación al canon, otras no siendo canons, y hay tantos saltos temporales en el universo de Warhammer 40.000 gracias a la narrativa que cuenta el mismo universo, que todo es un poco un enredo, que no tienes las cosas claras y puntos importantes clavados. Wing Workshop en el paso de los años ha tratado de arreglar eso, haciendo grandes eventos para que la comunidad se afiance en algún lugar y se mira, esto sucedió de aquí a acá, esto está un poquito más atrás, esto un poquito más adelante, por estos años no sabemos qué diablos pasó, pero seguramente pasaron cosas. Sí. Así que la comunidad de Warhammer al principio, la verdad, era extraña, era bonita porque, como dije, todos estamos inventándonos cosas, era muy fraternal y todo era bastante copioso, era muy de clubes, extremadamente de clubes, porque ¿dónde más iban a hacer toda esta capacidad en esos años que en clubes? Sí. Me va a salir en otro lugar, no estaba ese impulso geek que salió hace lo que eran unos 4 años, no existía. Sí. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos? Era un lugar bello para estar, la verdad. No me quejo por esa época, pese de que era muy extraña y
otro idiota, fue lo que dio y que pulió, la verdad, la capacidad de Warhammer 40.000 para ser laxo, para darle una integridad al universo, para quitar y agregar cosas, y es lo que perfiló y moldeó el universo. Si al Claro. principio no hay fallos, en la mitad del camino los habrá. Siempre. Warhammer tuvo muchos fallos al inicio y quizás esos grandes fallos al inicio no tuvo tantos fallos a lo largo de su carrera. Ujú. Sí. Entiendo. Más que nada eso, querido. Eso es lo que era la comunidad de Warhammer al inicio. Era algo precioso. O sea, que queda muy bien el símil de decir que era como una estrella naciendo. Porque básicamente es una enorme nebulosa llena de cosas. No sabes qué son, pero está llena. Exacto, estaba llena de cosas, de ideas, de pensamientos, de ejércitos, de pedazos de ejércitos, de miniaturas. Más encima en esa época no solamente existía una compañía que estaba bajo este IP, habían 4 compañías que trabajaban bajo la misma IP. Por lo tanto soltaban una cantidad insana de miniaturas, con una Jesús. insana cantidad de escalas. Ahora solamente existe una escala, que es la de 32 milímetros. Antes existían más. 48, 52, 64, 82. Jesús. Eso quiere decir de bendito. que en el tablero o en la mesa podías tener cosas que medían 2.5 centímetros y otras cosas que podían medir 40. Es divertido porque la vida más o menos así, no todo está escalado. Eh. ¿Cuáles eran esas compañías de pura casualidad? Que casi no se habla mucho de ellas y sin embargo creo que son una parte, si no, no solamente importante, sino crucial para entender lo que luego sería Warhammer 40.000. Muchas de ellas fueron readaptadas para convertirse en lo que era Game Workshop, en lo que es Game Workshop ahora, porque Game Workshop ni siquiera es el nombre que tenía al inicio. Se llamaban Games Company. Eran literalmente una tienda de juguetería. No eran una tienda de modelaje de miniaturas, no era la compañía Black Library, no era Game Workshop, no era Warhammer, sino de que era otra cosa. A ver, está Forgeworld, que sigue existiendo, que casi se muere el año pasado, pero Uf. sigue existiendo. Estaba Heigancraft, si recuerdo bien. Y esas son las únicas que yo recuerdo. Por lástima, yo no estaba en ese tiempo en Inglaterra. Uf. Me hubiera encantado de estar. Los nos estaban populando todos estos. Seguramente hay más. Una persona que estuviera por las zonas de Europa puede contar todo esto porque lo vio. Yo, por desgracia, estoy al otro lado del continente y el otro lado del mundo. Sí. Así que me llegaba lo que me llegaba, que eran revistas, mensajes de conocidos por cartas. Ay, qué buena época era Sí, esa. qué tiempos aquellos de las cartas, de verdad. Bueno, no nos pongamos aquí a lucubrar sobre los viejos tiempos y a despotricar sobre esta mocedad, esta desenfrenada juventud. Bueno, entonces, para responder con simpleza pero contundencia a la pregunta, Warhammer al nacer era un lugar estrambótico. Era un lugar estrambótico, bizarro y, como tú mismo has dicho, era una nebulosa. Era una nebulosa de ideas, de movimientos, de compañías. Bien, muy bien. Era todo muy loco. Era todo muy loco. Sí. Bueno, creo que ahora vamos a entrar a una de las preguntas escabrosas. Y usted mejor que nadie podrá respondernos. Pero sé que Warhammer 40.000 ha tenido muchos puntos bajos a lo largo de su historia. Y no estaría mal que los mencionara, pero a su parecer, ¿cuál ha sido el punto más bajo de Warhammer 40.000? Yo creo que cerca de los años 2008 hasta los años 2013, donde tuvieron a este sujeto tan particular en la jefatura que ahora mismo se me escapa su nombre. Era un inglés, de estos ingleses antiguos que no compartía ni sabía exactamente qué es lo que quería el público,
cosas, cambió reglas. A ver, solamente con decir que dio origen a lo que era séptima edición Uf. de Warhammer 40.000, a todas las personas que puedan entender y estaban en el hobby podrán entender quién era este sujeto. Este sujeto básicamente lanzó casi a la quiebra la compañía que había sobrevivido tantos largos años. Unido con eso, con lo que estaba pasando en el mundo en esa época, estamos hablando de 2008, 2010, 2011, 2012, ya saben, Esos se va a años. acabar el mundo, la bolsa se fue al demonio, Eh, otra vez, pasa cada cierto tiempo. Esos gloriosos años 2010. 2012, el mundo se iba a acabar, los mayas tenían razón, montones de suicidios, en Europa como que se estaban activando guerras, hubo un par de revoluciones con Suecia y los bajos, Inglaterra estaba con los movimientos de derechas, extremas, sigue estándolo. Exactamente. Ay. Estados Unidos estaba terminando una guerra. ¿Cuál de todas? Bueno, supuestamente Estados Unidos, para alguna gente que pregunta, ha estado 24 años en guerra, entre pausas y no pausas, entre movimientos de tropas y en los movimientos de tropas, entre lo que es colocar la bandera donde no tiene que colocar la bandera y defender lo que es la libertad de algunos por la libertad del mismo, pero no hablemos de política. Todavía no. Todavía no, así que sinceramente creo que esos fueron los pequeños sueños de Vanguard. Todo lo que fue en tiendas físicas, en la parte de que era Chile, por ejemplo, que es donde yo soy, murieron absolutamente. Hubo un intento en Chile de convertir Santiago en un distribuidor oficial mayorista de Warhammer 40.000. Esto fracasó estrepitosamente al llegar el año 2010. Sí. Y lentamente Warhammer se fue devolviendo. Todos los tentáculos que Gameworks había lanzado al mundo fueron retrocediendo. Las tiendas en Estados Unidos fueron desapareciendo, muriendo. Las comunidades subieron desperdigando porque la misma comunidad rechazó lo que estaba proponiendo la compañía. No querían jugar el juego que la compañía estaba armando. Esto mismo pasó incluso con lo que son otras cosas, como es Dungeons and Dragons cuarta edición, Sí. que salió en los mismos años. ¿Qué año? La edición de Cthulhu que salió en esos años. Los 2008 hasta los 2013 son los años oscuros para cualquier juego de mesa. Nadie los recuerda, fueron etapas raras, de experimentos extraños, algunas cosas son rescatables, eso hay que decirlo, pero fue una época que nadie quiere repasar. Sí. Luego estuvo el renacimiento de Game Workshop en el año 2015, donde se cambió la jefatura finalmente. Ya Y se comenzaron a hacer los planes de otra vez. Fíjate que incluso en esa época de 2008 hasta 2013, Black Library dejó de publicar nuevos títulos y comenzó a crear ómnibus. De ahí viene la moda de los ómnibus de Black Library de esa época. Sí, es verdad. Es verdad. Dejaron de producir todo lo que eran los fantasmas de Gaon, dejaron de producir libros de la herejía, dejaron de producir lo que eran libros de la Guardia Imperial, de los marines especiales, de los marines del caos, dejaron de producir la poca literatura Tau que había. Dios los bendijo. Digo, siga. Incluso en esas fechas donde murieron los squads. Cierto es. Sí, es verdad. Ahora, también en séptima edición hubieron cosas muy rescatables. ¿Cómo terminó séptima edición y cómo dio este auge de repente acerca de lo que eran 2017, 2018, donde se hicieron todas las preparaciones con lo que fue el regreso del Primarca, Gathering Storm, donde tenemos el renacimiento y el movimiento del lore, porque con el final de Fantasy en los años de 2008 a 2013, donde literalmente la gente se estaba agarrando las manos por la cabeza, Sí. el nacimiento de Age of Sigmar en 2015 y de repente se comienza a mover el lore, la gente ya esperaba que se hubieran cargado, que se cargaran Warhammer 40.000. Eso es lo que esperaban. Esperaban que Warhammer 40.000 diera lo caso. Aún me No fue así. Sí. Sí, sí. No fue así. Hubo un nacimiento, el Primarca renacido volvió, y Game Workshop renacida con hadas en llamas
volvió a estar en la boca de la gente. Sí. Comenzó a moverse, de repente salió octava, terminó séptima, nacieron nuevas miniaturas de Magnus, el Primarca, el Cíclope, en miniatura gigante con sus grandes alitas, salió Mortarion y Guilliman, el Primarca, Sí. trayendo una renovación de las miniaturas de la Death Guard y trayendo una renovación de las miniaturas de lo que eran los marines espaciales, naciendo los Primaris, los tan odiosos y tan amados Primaris. Sí. De hecho, me acuerdo que aquellos años, el 2013-2015, que aún no es el tema de pregunta, pero me acuerdo que fueron unos años muy interesantes para la comunidad de Warhammer. Y regresando al tema de la pregunta, me acuerdo mucho en los foros de Warhammer, tanto en la wiki como en Facebook y otras comunidades, que mucha gente preguntaba temerosa si iban a matar a Warhammer 40.000. Y ya que estamos acá con la pregunta, hagamos un recuento. Pero empecemos por lo malo. ¿Qué fue lo peor? Sea a nivel narrativo o a nivel jugable de ese periodo. Lo peor de ese tiempo a nivel narrativo fue la concentración de la compañía en el Imperio y en los marines espaciales, porque de esa época viene el chisme de que los marines espaciales son los poster boys. Antes no era de esa manera. Antes podías hablar de la Guardia Imperial, antes podías hablar sobre toda la canapara que tiene el Imperio, sobre los Eldars. En séptima llegaron los marines espaciales, y es donde todos odiamos los marines espaciales y donde los amamos, porque pues los marines espaciales eran autojugar. Sí. Narrativamente eran autojugar, todos los eventos eran para el Imperio y los marines espaciales. Todo era marines espaciales. El universo de Warhammer, tan vasto y tan maravilloso como es, se redujo a que hubieran marines espaciales. Sí. Eso fue lo peor narrativa. Jugablemente, séptima y las formaciones. Eso fue lo más horrible. Bien. Por parte de la compañía, su directorio eran personas que no sabían qué quería el público, se habían quedado anticuadas, eran personas que habían sobrevivido a grandes despidos y habían llegado a jefaturas para las cuales no estaban preparados. El estancamiento de la historia Sí. y el no avance absoluto, porque se necesitaba un avance. Y eso es básicamente lo que causó esos malos años. La muerte de Warhammer Fantasy, Sí. Sí. la desastrosa muerte de Warhammer Fantasy y la desastrosa literatura que salió para explicar la muerte de Warhammer Fantasy. No es el tema, pero yo siento que Warhammer Fantasy no necesitaba matarla para hacer a Age of Sigmar, pero bueno, será tema de otra tertulia. Fue muy extraño esos años. Creo que eso es lo peor de esos años. Lo mejor fue el final de la séptima, la historia de Catherine Storm, el nacimiento del Primarca Guilliman, la reaparición de los Primarcas traidores, el movimiento de lo que era la galaxia, que se haya roto la galaxia, que se renueve la capacidad de esperanza en el Imperio, que el Imperio esté luchando finalmente una guerra que puede o no terminar con su existencia. Ya no se está muriendo solamente muy lentamente, sino que se está muriendo o está sobreviviendo. Ya no hay otra opción. Sí, es el término que se dice huida hacia adelante. Exacto. Bien. Los Tau comienzan a moverse, finalmente se están expandiendo o se van a extinguir, cualquiera de los dos puede salir. Los tiránidos nos están comiendo, siguen comiéndonos, son tiránidos. Los Eldars, Creo que lo podemos quizás dejar en que son los Eldars. Diga. los Eldars quizás se salven, quizás no. Su dios Iniat revivió, el dios de los muertos de los Eldars. Quizás mate Slanes, ya mataron de Slanes en Sigmar y en Warhammer Fantasy, porque no hacerlo en Warhammer 40k. Así que eso fue lo mejor de sus épocas, que dio a las épocas que conocemos ahora, que fueron 2018, 2019, 2020, 2021, tirando para 2022, donde tenemos a que la compañía
comienza a reactivarse completamente en esos años, en estos 6 años. Suelta, básicamente termina en la herejía de Horus, están en el asedio de Terra, estamos leyendo los últimos cuentos donde vamos a ver la pelea en la Torre del Trueno, donde Sigmar toma una álgida y saca su nueva edición, que es de unos meses, donde Warhammer toma lo de octava y salta a novena, donde la gente está increíblemente contenta, donde el juego se vuelve increíblemente más dinámico, donde comienza a haber un movimiento competitivo galopante, donde se comienzan a ver de nuevo los eventos globales, donde en España, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Francia, Tokio, comienzan a reactivarse todos los clubes, nacen nuevos y Warhammer 40.000 comienza a acercarse más y más a la gente, porque antes, años para atrás, esto era Un núcleo muy cerrado. un núcleo muy cerrado, éramos todos geeks, nerds muy antiguos, muy sapiondos, padres, madres de familia, personas que nunca habían plantado cabeza o hecho lo que se tenía que hacer y trabajamos en base a hacer cosas, Sí. en crear y mantenernos en nuestro club, y de repente comenzaron a acercarse personas nuevas, la comunidad gamer, llamémoslo así, comienza a acercarse porque Gameworks comienza a sacar videojuegos, Dawn of War 1, Dawn of War 2, los procesos de Dawn of War 3, Ese lo comienza a cuento. salir el juego de Marine Espacial, Space Marine, comienzan a comprarlo, comienzan a hacer sobre las hermanas de batalla, comienzan a salir videojuegos, sale Battle Gothic, sale Warhammer Inquisidor Mártir, sale Warhammer Vermintide 1, Vermintide 2, comienzan a salir tableros, Rayside, Rage Kit, Hellrichen, La animación. comienzan a salir animaciones, películas, y todo esto da que Warhammer comienza a ser conocido por la gente, y pues nos da que estamos hablando de Warhammer en una tertulia. Sí. Entonces, para que no se pierda el punto, que son comentarios muy interesantes, la verdad, muy bien posicionados, pero... Entonces, ¿usted considera que los mejores años, los años más altos de Warhammer han sido los pasados de 2015 a este año? Sí. ¿Por qué? Simplemente y llanamente porque si miramos al pasado esta vez, no nos encontramos con cielos más azules y pastos más verdes. Nos encontramos con la indecisión de una compañía, nos encontramos con la capacidad de una compañía de no acercarse a su público, a diferencia en estos años, donde finalmente nos dan movimiento, nos atraen con buenas o malas opiniones, nos atraen, nos hacen jugar a su juego, nos interesamos por él, tenemos quejas, son arregladas, hay balanceos constantes, el juego cambia de dinámica porque el juego está vivo ahora, no está muerto, no se está estancado, no es algo abandonado, no es una obligación de una compañía que parece estarse muriendo, no, es una compañía que va pulsante con nuevas tendencias, trata de acercarse al público, trata de atraer nuevo público, tanto así que Game Workshop hace solamente unas semanas, unos días, ha soltado su plataforma de streaming, Cierto. Warhammer Plus. Warhammer Plus. Sí, que si no mal recuerdo, reclutaron a muchos animadores independientes que habían hecho, por ejemplo, animación de Hell's Reach, la animación de Astartes, entre otras tantas. Entre otras tantas. Sí. Yo creo, sinceramente, de que este cambio de director, este cambio en la posición de la compañía, dio la oportunidad de tener esta Gameworks, esta tan cercana, esta que podemos hablar, esta que suelta comunicados, esta que tiene las redes sociales activas, esta que trata de comunicarse siempre con el jugador. Sí, que obviamente que es lo más lógico, vamos, porque lo que usted comentaba, bueno, antes, se puede decir antes de 2005, dígase, pronto y mal,
pues los medios no lo permitían tanto. Eran tiempos de la radio, de la televisión, donde un internet era muy embrionario. Pero, Ujú. pero en esa época existía algo llamado la White Dwarf o el Enano Blanco. Y es donde la comunidad de Warhammer recibía información, la compañía hacía escritos, historias, novelas, cómics, donde soltaban paisajes de batalla, donde soltaban reglas nuevas, escenarios específicos, juego narrativo, reglas equilibradas, Sí. correcciones a reglas, erratas, bugs. Y existía esa compañía viva. Sí. Llegaron los años 2008 y el movimiento de White Dwarf reculó, ya no se exportaban, era difícil conseguirla, y está en los años oscuros donde si alguien tiene esas revistas son increíblemente raras, son caras, coleccionismo, así funciona. Sí. Bueno, el tema de la White Dwarf es un tema muy interesante. No sé si usted esté de acuerdo con tener otra tertulia en este respecto, porque es vital para entender Warhammer, sea Fantasy, sea 40.000, sea Age of Sigmar. Creo que es vital, ¿no lo cree? Vital, es completamente vital. Es literalmente profundizar en todo en toda esta capa. Warhammer es así, es una capa, es una cebolla. La vas pelando, le vas quitando capitas y te vas profundizando, te vas bañando. Primero eres del Imperio, luego del Caos, luego de las facetas Xenos, luego vuelves al Imperio, pero ya no eres el Imperio clásico, ya eres algo más extraño, algo más diverso, algo más bizarro. Vas cayendo, vas cayendo, vas cayendo y llega el momento donde eres un poco de todo y ya puedes decir, mira, ya conozco el universo de Warhammer 40.000, ahora queda de jugar por medio y comienzas a bailar, como en cualquier cosa en la vida. En matemáticas sucede lo mismo, Eso en es. lenguaje funciona lo mismo, en filosofía lo mismo, en psicología lo mismo. Todo al inicio es muy complicado, muy enrevesado, muy bizarro. Y bueno, mientras te vas sumergiendo, te vas pintando. Sí. Sí, es fascinante. Y además lo que estábamos comentando de antes, creo que la aproximación de hoy, critíquese o alábese, es la más correcta. Porque Warhammer, a diferencia de lo que hablamos antes de un Asimov, un Herbert, un Star Wars incluso, un Star Trek, o todas esas propiedades intelectuales de ciencia ficción, es un juego. Es un juego de mesa, un wargame. Y por lo tanto, lógicamente, tendría en ese tiempo, obviamente, pero y tiene que, a día de hoy, la responsabilidad de estarse comunicando con sus jugadores. De tener un contacto cercano para que haya retroalimentación. Esto no te está entrando por una pantalla, chica o grande. Esto te está entrando simple y llanamente por el texto, por reglas, por manuales, por historias. No es Star Wars, no es Star Trek, no es Dune, no es literatura smooth, soft, intelectualoide, deep, como quieran llamarlo en esta época. No es eso, es algo completamente diferente, porque si lo dejas estar, esto muere. Sí. Como cualquier juego. Como cualquier juego, si lo dejas estar, si no le das a la gente innovación, esto muere. Efectivamente. Sí. Y eso incluso si nos vamos a otros juegos se ha visto mucho. Juegos que han muerto, generalmente MMOs, ¿no? Que se dice pronto y mal, como se dice aquí, como dice la chaviza, ¿no? Pero sí, o sea, es un juego y lo que usted dijo, tiene que estar actualizándose, no es algo que te metan por películas o por series o por obras de teatro, nuevas novelas, es algo que tiene que estarse alimentando constantemente. Entonces, ya que estamos aquí, en este punto de la tertulia, que creo que es un buen punto de inflexión, no sé usted, ¿qué futuro le depara Warhammer 40.000? Ya hemos hablado de su punto más bajo, ahora mismo está reflotando, hemos hablado de sus orígenes, pero creo que no está mal que nosotros le pasemos la mano a la bola de cristal, ¿no cree? Pero para esto voy a necesitar tu ayuda. Porque he hablado mucho
y me has parado en los momentos que pues se ha necesitado, pero aquí necesito tu ayuda. Al parecer sabes de Warhammer 40.000, no creo que sepas tanto al parecer, pero sabes, conoces, tienes una pincelada yo en la mente. Aquí voy a necesitar un poco de todo. Claro. Warhammer 40.000 en el futuro, la gente dice, los rumores dicen, Reddit cuenta, el diario dice, el habla, el cucheo, los clubes de Discord hablan sobre que Warhammer 40.000 va a cambiar, porque ahora Warhammer 40.000 va a ser un EP, no va a ser un wargame, va a ser una historia, va a ser un universo, como lo es el universo de Marvel, como es el universo de DC Comics, como es el universo de Vertigo Comics, como es lo que han sido literaturas más pesadas, como lo es el anime, el manga, ¿cómo se llama este género que no tengo que mencionar en cosas? Ya me dio es miedo. un género rosa de dibujos japoneses. No, el género. Hentai. Ay, no. Yaoi, Yuri, como todos esos universos raros que hay por ahí. ¿Por qué, Dios mío? Warhammer ¿Por qué? 40.000, Warhammer 40.000 va a ser eso. Va a ser cómics. Ya lo vemos ahora. Ahora Sí. mismo hay cómics de Space Marines, de Hermanas de Batalla. Hay libros. Han salido libros de investigación de Warhammer 40.000. O sea, literalmente han salido novelas de policías. Si quitamos a Draco, ¿verdad? Árbitra, Draco, nuestro inquisidor Eisenhorn, Ravencroft. Han salido historias, y Game Workshop se parece estar preparándose para desligarse un poco de lo que es la escena de Wargame y dedicarse a ampliar, manifestar y conducir toda esta como popularidad hacia el universo de Warhammer 40.000 con la media. Con razón creó su plataforma de streaming, Warhammer Plus. Sí. Sí. Oye, creo que podemos saltarnos a la autoría del tema de la piratería, que no estamos aquí para hablar de leyes todavía. Pero sí. Es un punto muy interesante todo esto que comenta. Y creo que espera mi opinión, ¿no es así? Exacto. Bien. Sí, he conocido bastante de Warhammer. De hecho, yo me introduje en este mundillo sobre 2014. Me acuerdo de aquellos años mozos donde me leí la wiki en su momento, al menos lo más importante, porque es una plataforma extensa. Pero en un análisis, en una comparación, en un comentario, pienso que lo que está haciendo, lo que usted comentó, es lo más lógico. ¿Por qué? Games Workshop es una compañía, y toda compañía, ¿cuál es su propósito? Expandirse, mejorar sus ingresos, llegar a más público. Entonces, hemos comentado su desarrollo histórico en cierta parte, y obviamente años 90, años 2000, antes de 2008, era un medio bastante limitado, entre comillas, donde no había tantas posibilidades y se necesitaba un capital mucho mayor, relativamente, obviamente, pero un capital mucho mayor para generar algo que pudiera incluso considerarse perdida. Pero Warhammer 40.000, lo que usted ha dicho, ha tenido un resurgimiento. O sea, tuvo su declive y ahora mismo tiene un resurgimiento, y lógicamente tiene que expandirse para llegar a más público. No considero que Warhammer se vaya a desligar por completo de lo que es el Wargame. Es lo mismo que, por ejemplo, si Battletech, que es una franquicia igualmente conocida, se quisiera desligar del Wargame. Es imposible, pero lo que es lógico, lo que es coherente, es que la compañía trate de llamar la atención de la gente. Como hace, por ejemplo, Star Wars, el principal valor que tuvo no fue la taquilla, a pesar que fue una película muy taquillera, fueron los juegos, los juguetes. Entonces, lógicamente, si estamos hablando de una lógica económica pronto y mal, la idea es que Warhammer 40.000 como franquicia, como propiedad intelectual, se expanda a medios audiovisuales, a medios jugabilísticos, a muchos medios. De esta forma la gente pueda venir, pueda sentirse atraída. Ya no solamente sea un juego de muñequitos, como se dice pronto y mal,
ya no sea solamente un hobby de frikis, de nerds, sino que sea un fenómeno. ¿No lo es ya? Todavía no, es un fenómeno en gestación, en mi opinión. O sea, tiene mucho éxito y lo que se está viendo con Es los... un Ujú. fenómeno en gestación y no es un fenómeno. ¿Cuál es la diferencia entre un fenómeno y un fenómeno en gestación? Según. Un fenómeno, yo lo divido de esta forma, un fenómeno en gestación es aquel suceso el cual se está empezando a dar a conocer, empieza a extenderse, empieza a alcanzar más lugares. Se empieza a conocer, lo conoces de oídas, alguna vez lo has visto, no sabes qué es, desde mi opinión. Cuando es un fenómeno, es digamos un Star Wars. No tienes que haber visto las películas para saber de qué va Star Wars. Entonces, en mi opinión, Warhammer 40.000 está en esa fase gestatoria de ser un fenómeno. Porque ya hay mucha gente. Yo en mi círculo inmediato me topo con gente que no conoce Warhammer 40.000, pero me dice, oye, yo reconozco esa armadura, no sé de dónde, pero la he conocido. O de repente tienen un juego, les gusta mucho el juego, pero no saben qué es Warhammer 40.000 todavía. Entonces yo pienso que el futuro de Warhammer 40.000 está en convertirse en ese fenómeno, en subir al estrado con las demás propiedades intelectuales, dígase pronto y mal, reconocidas, porque tiene el potencial para hacerlo, tiene el material para hacerlo. Tiene el material, tiene la compañía, tiene la adquisición de fondos, tiene la comunidad para Efectivamente. convertirse en un fenómeno. Es que incluso, a mi opinión, quitando lo demás, la comunidad es lo más importante. La comunidad ha sido la que ha hecho Warhammer a lo largo de estos años. Y obviamente, como cualquier otra propiedad, pero más Warhammer en general, le debe todo a su comunidad. Entonces, yo creo que está a las puertas de ser ese fenómeno. Si me dicen a mí, oye, Diejuti, ¿qué le para Warhammer 40.000? Siempre y cuando no haya una mala administración, considero que va a tener una oportunidad de oro de los años 2023 a 2030 de darse a conocer en el mundo. Ya se empieza a reconocer por los juegos móviles, ya hay gente que empieza a ver las animaciones fans, pero aún falta que la compañía dé su el estate quieto no, más bien que truenen los dedos para que se conozca. Yo, en mi opinión, encuentro que la compañía aún le falta su estandarte. Ciertamente. Disney era Disney, pero no tenía un estándar. Tenía una producción de películas maravillosa, tenía unos parques maravillosos, tenían canales, y era Disney. Todos sabíamos que no era Disney. Pero no tenía un estándar. No era el Disney. Llegaron los años 2015, 2016. Disney compró cosas. Y vaya que Monopolio. compró. Monopolio. Compró Pixar. Compró Pixar. Compró lo que era el estudio de Star Wars. Compró lo que eran adquisiciones en videojuegos. Compró parte de lo que eran Ubisoft, Microsoft. Se metió un poco con Facebook, hizo tratos con lo que eran diversas... Incluso tiene parte de eBay Disney, Jesús bendito. ¿vale? Y compró Marvel y compró DC. Años que quizás la gente recuerde, porque hay niños que se nacieron en esta época, que vivieron el ir con sus padres, su hermana pequeña, su hermano pequeño, ir a ver Iron Man 1, ir a ver Hulk, los primeros Hulks, ver quién era Thor, ver quién era Capitán América. Hay gente que literalmente nació con esos héroes, tienen 12, 13 años, y eso fue la bandera de Disney, comenzar a traer cosas que ya estaban en la memoria popular de todos, los héroes, traerlos a la pantalla grande, mostrárselos, seguir con lo que eran estas películas infantiles que salen más o menos cada 4 años, pero ya no está ese Disney antiguo que estaba de las épocas del 95 hasta los 2008, ya no está ese Disney que te traía
sueños de antaño, historias de cuentos, ya no está, ya no existe. Ujú. Todo lo que traen ahora son reinvenciones, fantasías de poder, son muy buenos guiones, son muy malos guiones, son las quejas de una generación, son las ideas o esperanzas de una, son las vivencias de un adolescente, son los problemas paternales que pueden tener y que nacieron de la época del 2000 hasta esta época. Disney creó su bandera en lo que era la cinematografía. Ya estaba, pero no tenían la bandera izada. eBay comenzó entregando paquetes y dependía de lo que era un contacto. Se hacían por teléfono, luego por web. Era muy extraño, muy ortopédico, no había una seguridad. Se implementó dinero, se fueron mejorando, hubieron contratos de por medio, seguros. eBay es la cosa más monstruosa que hemos podido ver. La pandemia llegó, esa cosa saltó a la nube. Su acción valía $22, ahora vale 60. La última vez que lo vi. El mundo cambia constantemente según cómo las compañías colocan sus estandartes, sus banderas, sus camiones de guerra. Y a Game Workshop le falta aún eso. Le falta colocarle el chofer al camión y irse a la guerra a pelear contra los grandes. Pasa lo mismo con compañías como Sony, pasa lo mismo con compañías como Microsoft, Ubisoft, el pobre de Blizzard. Le ha ido duro estos años, ¿eh? Pasa exactamente lo mismo con todo. Blizzard, lo grande era WoW. Todos queríamos a Blizzard hace 5 años por WoW. ¿Por qué? Porque WoW era WoW. Así de simple. Todos queríamos a Blizzard por Diablo. Todos queríamos a Blizzard por Diablo 2. Todos queremos a Blizzard por sus estandartes, por sus franquicias. Todos queríamos a Ubisoft porque, pues bueno, sueltan a los Call of Duty y eso está bien, supongo. Todos queríamos a Microsoft porque, bueno, nadie quiere Linux. Y a la gente que usa Linux, perdónenme, yo también uso Linux, sé programar, porque pues me tuvieron que enseñar, porque pues somos la gente vieja, si no nos enseñan bien, nos enseñan mal. Y Linux, ustedes saben cómo es Linux, para que se los digo, ustedes tienen que configurar Linux. Microsoft dijo, miren, esto es a prueba de tontos, y como todos somos medio retrasados, nos va a incluir a todos argentinos. Y alguien llegó y dijo, mira, esto es para la gente que piensa, Linux. Y decimos, perfecto, sí, me parece bien, voy a agilizar mi vida. Coges Linux y agilizas tu vida. Y pues, si no eres de esas personas que les gusta agilizar su vida, puedes tener algo igual de práctico, igual de ágil, igual de bueno, que es conseguir Apple, Mac, y decir, mira, me gusta que la vida sea práctica, pero no tengo el tiempo para hacer mi vida práctica, así que le pagaré a alguien más para hacer mi vida práctica. Mac. Así se resume esa compañía. ¿Cómo pasamos a hablar de Warhammer a estarle tirando piedras a las compañías? Todo tiene que ver. Warhammer le falta el estandarte. Cuando tenga el estandarte bien colocado, podremos lanzarle piedras a Warhammer y decir, ¿Más Warhammer todavía? Es tal, más todavía. Excelente. Warhammer es tal cosa. Tienes estandarte, y si tienes estandarte es por esto. Sí. Ahora, ¿qué sucede con la comunidad de Warhammer actualmente? La comunidad de Warhammer actualmente está decidiendo qué quiere ser. Llegó tanta gente nueva que Warhammer perdió identidad y ganó identidad. Warhammer quiere ser un medio, Warhammer quiere ser una comunidad, Warhammer quiere ser literatura, Warhammer quiere ser animación, Warhammer quiere ser un juego de mesa, Warhammer quiere ser rol, Warhammer quiere ser videojuegos, Warhammer quiere ser streamings, Warhammer quiere ser literalmente wargames grabados de 2 horas donde explican qué está sucediendo. Warhammer quiere ser narrativa compleja, donde cada miniatura tiene una historia particular y donde cada miniatura particular tiene equipo especializado, de reglas especializadas que causan cosas en el momento en que se lanzan los dados. Warhammer 40.000 quiere convertirse en alta fantasía, Warhammer 40.000 quiere convertirse en baja fantasía. Warhammer 40.000 ahora mismo está buscando su identidad.
para mí. Eso no lo y eso para mí, que es la búsqueda de la identidad, que es una muy buena búsqueda, lo convierte en una tendencia, porque todos quieren formar parte de esa identidad, todos quieren dar esa gotita de arena. Y cuando alguien forma parte de un proceso y termina ese proceso, uno puede decir, mira, yo estuve ahí. Sí. Es como esa gente que está en una marcha, en un evento, y pintarrojea la pared diciendo, X persona estuvo aquí. Exacto. Todos ahora mismo, en Warhammer, podemos ser ese de, mira, yo estuve ahí. Yo estuve en las... Yo participé, yo voté por Obama. Yo voté por el mexicano bonito que hace una sonrisa y no sabía hablar el inglés. Yo voté a nuestro dictador Argentina. Yo estuve en el momento en el que decidimos que era buena idea imprimir más dinero. Venezuela. Consecuencias. Las consecuencias, Venezuela. Yo decidí que era buena idea hablar con Rusia porque tengo mucho petróleo. Ay, señor. Colombia. Perú va bien al parecer. ¿No se está prendiendo en llamas? Porque ganó Castillo. Bueno. En fin, no nos estamos distrayendo, pero en fin, eso es lo que está sucediendo. Sí. Todos queremos formar parte de una época, en esta época, en general, en estos tiempos, en estos años, cada uno de nosotros, oyentes, dictadores, gente vieja, nueva, va a poder formar parte de la identidad de alguien. Creo que como esto están haciendo, es una tendencia. Estoy de acuerdo. Porque cuando salte y elija una identidad se va a convertir en una moda. Y cuando esa moda resista el envite de la sociedad se va a convertir en cultura pop. Y ojalá que lo logre. Me gustaría vivirlo. Y creo que usted también. Y a los oyentes también. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentó. Y sí, es el proceso básicamente que sigue toda cultura popular. Entonces, ya que hemos hablado de todo, bastante literalmente, que ha sido una conversación muy interesante y que algún día tendremos una tertulia de geopolítica, donde tiraremos piedras alegremente a quien se nos cruce. ¿Cuáles serían sus últimas palabras en este respecto? O sea, un último comentario, alguna reflexión. Mi última reflexión sería... Chicos, estudien mucho, lean mucho, aprendan mucho. Estudiar nunca tiene que ser visto como una obligación. Pertenecer a algo nunca tiene que ser visto como una obligación. Ni siquiera flojear tiene que ser visto como una obligación. Al parecer hay gente que tiene problemas con descansar. ¿Por qué? Jesús, sentiste pedrada. Gente joven, ¿qué quieres que te diga? Gente joven. Los tiempos son raros, disfruten, vivan la vida y dense la oportunidad de siempre conseguir nuevas experiencias. Vivir es eso, conseguir experiencias. Mientras más uno tiene, más vive uno. Concuerdo completamente. Y también sentí la pedrada del descanso, Pero bueno. Entonces, Master Miguel, ha sido un placer tenerle en las cámaras del templo. Ha sido una conversación, creo, de lo más edificante e interesante. Y sé que no va a tener desperdicio alguno para nuestros oyentes. Yo, por mi parte, Dijútil Escriba, quiero despedir a mi invitado con estas palabras cordiales y agradeciéndole de todo corazón que haya tomado el tiempo para estar con nosotros. Y también para despedirme de ustedes, oyentes, que han llegado hasta esta parte del video. El templo les desea una excelente semana y que tengan buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.